profundizar un poco en esta temática, contamos con Antoni Pigrau, que es doctor en Derecho y director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili. Contamos también con Mónica Vargas, que es dinamizadora de la campaña global por la soberanía de los pueblos y el fin de la impunidad. También tenemos a Alejandro García Esteban, que es el responsable de influencia política de la Coalición Europea por la Justicia Corporativa, Pedro Ramiro, que es del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, y Nuria Carrulla, que es activista social en Justicia y Pau y parte del Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la FEDE, ¿no? Entonces, bueno, solo recordarles que si tienen preguntas o comentarios, los pueden ir poniendo en el YouTube o también por el chat del Zoom. Intentaremos darle respuesta al final de las intervenciones. Y con esto le doy la palabra a Antoni, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver si comparto la pantalla. Un segundo. ¿Se ve? ¿Lo estáis viendo o no? No. Sí. Perdón, sí, sí lo estamos viendo. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues primero de todo, naturalmente agradecer a Brigadas Internacionales de Pau que me haya invitado a participar en estas jornadas y saludar pues, a las personas con las que compartimos esta sesión, ¿no? Yo voy a hacer un recorrido rápido de presentación donde mencionaré muchas cosas, muchos conceptos o muchas ideas sin acabar de entrar en ninguno, porque en realidad algunos de ellos van a ser tratados después por los otros ponentes. Por tanto, lo que voy a hacer es situar una especie de mapa general de la cuestión. Y sin más preámbulos, por tanto, voy a ello. Se trata de presentar, como señalaba Kenia, las iniciativas legislativas que se están moviendo en diversos ámbitos, con diversos contenidos y también con distintos grados de avance, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver brevemente. Algunas de las cosas son conocidas sobradamente, pero vale la pena mencionarlas porque forman parte del mapa, ¿no? Y lo primero que hay que señalar es que ha habido intentos anteriores de regulación internacional de las empresas en perspectiva de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, que hubo básicamente dos intentos fracasados, uno en los años 70-80 del siglo XX, en el marco de la Comisión de Empresas Transnacionales que se creó para negociar o plantear un código de conducta de esas empresas. Fue un primer intento de normas que no prosperó, otro segundo intento a principios de los 2000, en concreto en 2003 una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó un texto de normas sobre responsabilidades de las empresas transnacionales en la esfera de los derechos humanos, pero esa propuesta fue bloqueada por la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU y no llegó más allá. Por tanto, hasta ahora nunca ha sido posible adoptar a través del derecho internacional instrumentos obligatorios para el comportamiento de las empresas transnacionales. Estamos en un nuevo intento, desde 2014, una negociación abierta de la que hablará después Mónica, y de la que yo también diré alguna cosa más. Un intento iniciado en 2014. Por otra parte, y en contrapartida a esta inexistencia de normas obligatorias, efectivamente se han desarrollado marcos voluntarios de autorregulación promovidos por organismos internacionales o por las mismas empresas o asociaciones de empresas. Los más significativos en un plano global son las más antiguas, las líneas directrices de la OCDE, cuya última revisión es de 2011, es un texto cada vez más completo y desde luego interesante en cuanto a lo que dice, porque es muy detallado. Menos detallada es la declaración de la OIT de 1977 de principios sobre empresas multinacionales y centrada en la perspectiva laboral social, y todavía menos detallado es el Pacto Mundial auspiciado por la ONU en 1999, que son solamente una colección de principios muy genéricos. Después tenemos, que mencionaba Kenia, el documento de referencia ahora mismo en el ámbito voluntario, que serían estos principios rectores adoptados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de un largo proceso de... disculpad un segundo porque los teléfonos no se enteran de que uno está hablando.
Bien. Decía, este es el documento ahora mismo de referencia internacional en el plano de los textos no obligatorios y también hablaremos un poco de él ahora. Y después tenemos un numeroso grupo de marcos sectoriales de compromisos voluntarios de empresas en distintos ámbitos, en empresas de seguridad, en temas de minerales, en temas de sector textil, etcétera. Muchos otros en los que naturalmente no voy a entrar. Por tanto, vemos que el Consejo de Derechos Humanos está trabajando en una doble vía, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de manera paralela, una vía de un texto, un marco no voluntario, perdón, no obligatorio, estoy diciendo no voluntario todo el rato, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y por otro, el intento desde 2014 de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para lo que creó un grupo de trabajo abierto. El primero fue aprobado por consenso, el segundo fue aprobado con la oposición, entre otros, de la Unión Europea, de Estados Unidos o de Japón. Por tanto, no existía ese consenso de entrada en relación con este tema. En relación con los principios rectores, simplemente recordar que lo que plantean son tres grandes pilares: una obligación de protección de derechos humanos por parte de los Estados, una obligación de respeto por parte de las empresas y unas vías de reparación eficaces judiciales y no judiciales. Y que la lógica operativa de este texto, tal como se pensó inicialmente, implicaba que había una especie de reparto de tareas, de manera que los Estados debían ocuparse de los pilares 1 y 3, es decir, de proteger los derechos humanos y de asegurar vías de reparación, mientras que las empresas debían ocuparse del segundo, es decir, asegurarse de que respetaban los derechos humanos a través de una serie de procedimientos. En la práctica, los Estados están desarrollando o aplicando estos principios rectores a través de planes de acción nacionales de derechos humanos. ¿Por qué es útil el concepto de debida diligencia, que es un concepto clave en estos principios rectores? Bueno, esto los juristas lo entendemos más porque es útil, aunque a los no juristas les puede parecer palabras un poco vacías, ¿no? Es útil porque es un concepto que marca la medida del cumplimiento de las obligaciones de las empresas. Es decir, si no hay debida diligencia, es imposible cumplir con esas obligaciones. Por tanto, las empresas deben adoptar estos procedimientos de debida diligencia, y esa obligación incluye todos los derechos humanos. Por otro lado, es útil porque tiene una intensidad variable, se puede adaptar al tipo de empresa. No es lo mismo una librería que una empresa extractiva. No es lo mismo que esa librería trabaje en Suecia o que trabaje en Zambia. Por tanto, el contexto del país, el tipo de actividad que hace la empresa, la cantidad de otros actores empresariales con los que se relaciona, todo eso hace que deba ser necesariamente variable el grado de cuidado que tiene que tener una empresa en relación con los derechos humanos. Es un concepto, por otra parte, ya utilizado en otros ámbitos jurídicos y que ahora aplicaremos a los derechos humanos, y sobre todo es interesante porque nos ahorra problemas jurídicos graves, como son el hecho de que las empresas transnacionales trabajan con filiales y que jurídicamente son empresas distintas, personas jurídicas distintas, y por tanto siempre ha habido un obstáculo para juzgar a las empresas transnacionales matrices por aquello que hacen sus filiales. Precisamente el deber de vigilancia que constituye la debida diligencia permite, al atribuir directamente la responsabilidad por no vigilar a la empresa matriz, permite evitar los obstáculos procesales y jurídicos que después hay cuando se trata de demandar a una matriz por lo que hacen sus filiales en otros países. Ha habido un amplio apoyo estatal a los principios rectores, que se ha manifestado pues, en reformas de otras normas, como esas de la OCDE que mencionaba, en el apoyo de la Unión Europea, del Consejo de Europa, etcétera, y en el desarrollo, como decía, de planes de acción nacionales que se han adoptado hasta ahora en 24 países, pero que muchos otros están trabajando en ellos. ¿Y España qué ha hecho en relación con el Plan de Acción Nacional? Pues formalmente ha hecho un Plan de Acción Nacional. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores fue la encargada de impulsar la elaboración. En 2013 se publicó un primer borrador, en el 2014 un segundo borrador,
En ese momento ya las organizaciones sociales se desmarcaron completamente de la propuesta porque el segundo borrador empeoraba bastante el primero y había muchas cuestiones que habían quedado fuera. Pero entonces ese borrador quedó en el cajón de la vicepresidenta del gobierno de la época, del PP, durante unos años sin que se supiera nada más de eso, y de repente en julio de 2017 el Consejo de Ministros aprobó un plan nacional de acción de empresas y derechos humanos que no tenía nada que ver ni con el primero ni con el segundo borrador. Era mucho más breve, seguía otra lógica y había desaparecido la mayor parte de propuestas interesantes que habían estado en los borradores anteriores. Pero no es solo eso, es decir, hay muchos aspectos criticables de este texto si nos pusiéramos a analizarlo, ¿no? No se partía de un análisis de base, no se regula el comportamiento de las empresas, no hay medidas sobre acceso a la reparación, no se dice nada sobre jurisdicción extraterritorial, nada sobre medio ambiente. Pero no es tanto el problema de entrar a criticar el contenido, sino que lo que ha pasado es que, aunque preveía una comisión de seguimiento, unos mecanismos de participación, unos informes intermedios, en realidad han pasado los 3 años desde que preveía el plan y aunque parece que la comisión llegó a constituirse, en realidad es imposible acceder a ningún informe ni a ninguna medida si es que han adoptado algún informe o alguna medida en esos 3 años. Por tanto, quiere decir que ha sido un plan que salió del cajón y se volvió a guardar en el cajón, y aparentemente lo que habrá que hacer con esto es volver a la casilla de salida si es que el gobierno español plantea reflotar esta cuestión. Estoy ya en la recta final de mi intervención. Paralelamente encontramos un camino hacia la debida diligencia obligatoria, es decir, eso que dicen los principios rectores que tienen que hacer las empresas voluntariamente. Como se ha visto que las empresas voluntariamente no lo hacen, lo que se está planteando es que sean los estados los que obliguen a las empresas a hacerlo. Y por tanto, cada vez hay más pronunciamientos favorables de sectores sociales e incluso de grupos de empresas en muchos países que consideran que es necesario, precisamente para diferenciar qué empresas se comprometen y qué empresas no se comprometen con derechos humanos, hacer eso. Por tanto, hay cada vez más presión y esto se ha traducido en resultados en forma de leyes o de proyectos de leyes. Hemos tenido leyes sectoriales en el Reino Unido, en 2015, en Países Bajos, más recientemente en temas de protección de la infancia en 2019. Tenemos una ley más general, aunque afecta solamente a las empresas más grandes, que es la ley francesa de 2017, del deber de vigilancia. Y ahora mismo hay muchos países, especialmente la Unión Europea, que tienen compromisos gubernamentales diversos. Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, etc. Países que están trabajando en propuestas de ley o que están discutiendo los pasos previos para elaborar leyes. Tenemos también una propuesta en marcha de normativa de la Unión Europea sobre este tema, sobre la diligencia debida obligatoria. Y en enero de 2019 también en España circuló una propuesta legislativa sobre debida diligencia promovida por una plataforma por las empresas responsables, de la que yo personalmente no he tenido más noticias, pero tal vez alguno de los ponentes nos podrá hablar de ella. En cuanto a la Unión Europea, la propuesta de la Unión Europea simplemente avanzar lo que después se va a detallar. La Unión Europea ha adoptado 2 normas sectoriales importantes que apuntan o que incluyen el tema de la debida diligencia en relación con la madera y con los minerales en conflicto en 2010 y 2017, pero desde el año 2020 esto se está moviendo mucho más rápido. En febrero hubo un estudio de la Comisión Europea sobre distintas opciones regulatorias de la diligencia debida a nivel de la Unión. En abril de 2020 el Comisario Europeo de Justicia anunció un compromiso de introducir la debida diligencia en materia de derechos humanos en 2021 y efectivamente también el Parlamento Europeo se ha estado ocupando de este tema y hace apenas 10 días o 15, bueno, alguno más porque los días pasan deprisa, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la debida diligencia que incluye la opinión de otros 3 comités del Parlamento y que solicita a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre diligencia obligatoria siguiendo una propuesta muy detallada que está en el anexo de ese informe.
Por otra parte, tenemos, como se ha dicho, la vía de la negociación de una norma vinculante en el Consejo de Derechos Humanos. De esto va a hablar Mónica después, por tanto, simplemente esto es un recordatorio de que empieza en 2014 y que desde entonces se han hecho 6 periodos de sesiones de negociación sobre la base de distintos informes que se han ido presentando por la presidencia del grupo de trabajo que tiene Ecuador, y por tanto cada año hay un debate sobre sucesivos documentos que van avanzando, o no siempre avanzando, pero en todo caso que van desarrollando el documento a partir de los debates anteriores, y en estos momentos pues, se ha discutido la segunda revisión del borrador cero en octubre de 2020. Termino, esta es la última pantalla ya, con referencia a iniciativas que ha habido en Cataluña, que son varias, que son dispersas, pero que todas no son incompatibles entre sí. Por una parte, en 2016, desde la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y Acción, que está en el Departamento de Empresa, se encargó y se presentó, bueno, tienen la propuesta de un código ético de respeto de los derechos humanos y de la igualdad de género para la internacionalización responsable de las empresas catalanas, que está también en un cajón de momento, pero está hecho. En noviembre del 2016, el Parlamento de Cataluña adopta una primera resolución en la que se manifiesta a favor de la negociación del tratado vinculante y también a favor de la creación de un centro catalán de empresas y derechos humanos. Posteriormente, en 2017, hay una propuesta de estrategia sobre la que se venía trabajando ya también de la Agencia Catalana de Cooperación y Acción, de estrategia de empresas y derechos humanos de la Generalitat. Esta estrategia está también en un cajón, de momento, este texto. En abril del 2019, una nueva resolución del Parlamento de Cataluña reitera lo que ya se había dicho en 2016. En 2020, como Kenia ya apuntaba, se ha presentado un proyecto de ley de creación del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos. Y además, en Cataluña se han desarrollado otras diversas actividades en relación específicamente con la contratación pública responsable, que creo que deben señalarse. Primero, el Gobierno adoptó en junio de 2017 un código para una contratación pública socialmente responsable en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Desde 2018 funciona un grupo de compra pública socialmente responsable en que participan distintas administraciones y organizaciones sociales. En 2020 la Generalitat se adhirió a Electronic Watch para lo que se refiere a la compra pública de material informático, y lo último en lo que he tenido ocasión de participar directamente ha sido un estudio sobre el impacto exterior de la contratación pública textil de la Generalitat en materia de derechos humanos, equidad de género y medio ambiente, que se ha terminado en diciembre del año pasado y que la presentación pública se prevé para mayo de este año. Es importante tener en cuenta que muchas de estas iniciativas han topado con la dinámica del Gobierno de Cataluña de estos últimos años, dinámica muy conflictiva por distintas razones que no entraremos a analizar aquí, pero que ha representado parones, elecciones, gobiernos que no han terminado su mandato, y todo esto ha dificultado, por una parte, que algunas de estas ideas pues avanzaran a un ritmo muy bueno, se iban quedando cortadas. Hay otro factor interno muy importante a tener en cuenta, y es que los gobiernos de coalición en Cataluña, especialmente estos últimos, tienen muy mala práctica, es decir, no hay ninguna, digamos que la experiencia de los gobiernos de coalición es que en realidad no son gobiernos de coalición, sino que son gobiernos que funcionan en cada consejería como un gobierno autónomo, y por tanto no hay coordinación y no hay la misma concepción entre los partidos que han llevado adelante el Departamento de Exteriores o el Departamento de Economía y Empresa, por decirlo algo. Y esto previsiblemente en el nuevo gobierno que estamos pendientes de tener pues puede continuar así, y por tanto esto dificulta mucho cualquier actividad continuada de trabajo en estos temas. Ya está, perdonad si me he alargado un poquito más, pero yo creo que se trataba de presentarlo todo así a bulto, y ahora podrán explicar más detalles sobre cada uno de ellos. Gracias.